Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a Casa América, a este diálogo en el marco de la inauguración de la muestra de fotografía que tendremos con posterioridad con el mismo nombre, No me olvides, de la fotógrafa uruguaya Jimena Borrazás. Quiero saludar a la embajadora de Uruguay en España, doña Ana Teresa Ayala, muchas gracias por acompañarnos, a la autora de la exposición, Jimena Borrazás, a los panelistas que participarán en este diálogo, Manuel Sánchez Moreno, director del Máster en Cooperación al Desarrollo y Gestión de la UNIR, Pablo Martínez Muñiz, director del Máster de Fotografía Artística de UNIR, y Amaya Celorrio, responsable de comunicación del Comité Español del ACNUR. Para Casa América es especialmente importante este evento por el tema que aborda. Centraremos nuestra conversación directamente vinculado con la exposición que inauguraremos con posterioridad en un tema de gran relevancia actualmente, como es la crisis migratoria que están sufriendo muchos países de nuestro planeta. El movimiento de las personas a través de las fronteras ha sido, sin duda, un fenómeno tradicional en la historia de la humanidad. Pero en la actualidad nos encontramos con diferentes escenarios y diferentes motivos, sobre todo, que entiendo que seguramente analizaremos en este conversatorio, que hace que cada vez más personas se vean forzadas a abandonar su país en busca de seguridad, de una mejor vida y de un respeto por su dignidad como persona. A menudo esas personas se encuentran sin ningún tipo de nombre, de cara y de reconocimiento, no histórico, pero reconocimiento por parte de las sociedades en las que pertenecen. Ese viaje muchísimas veces conlleva, yo diría en la mayoría de los casos, enormes riesgos y enormes violaciones de los derechos humanos más básicos. Por lo tanto, ponerle cara a estas personas y hacer un reconocimiento de su dignidad como persona y los derechos humanos básicos ha sido parte del trabajo realizado por Jimena Borrazás, el trabajo que nos ayudará a entender este fenómeno, enmarcado en un caso muy concreto, una crisis migratoria en el Mediterráneo, 71 personas rescatadas que huían de la crisis etíope, tú lo explicarás mejor que yo con posterioridad, trabajo que documentó muy bien Jimena, tras la crisis humanitaria de Tigray y las rutas migratorias que por el Mediterráneo se produjeron como consecuencia de esa crisis humanitaria que vivió Etiopía. Pero son muchas las realidades migratorias que nos encontramos hoy en el planeta Tierra. Estando en esta casa, yo quiero hacer mención a la crisis humanitaria, la crisis migratoria que vive el continente latinoamericano, de enorme trascendencia, de enorme magnitud, como es la crisis venezolana. Más de 8 millones de venezolanos han sido expulsados de su país, se han visto forzados a huir de Venezuela, lo que constituye, según palabras de ACNUR, de su secretario general, Filippo Grandi, la segunda crisis humanitaria más grande en este momento del planeta Tierra y la crisis humanitaria migratoria más grande de la historia del continente latinoamericano. Tenemos unas experiencias muy tristes como es el paso por el Darién, donde año tras año se ha ido aumentando el paso de personas venezolanas, centroamericanas que suben hacia Estados Unidos, o el fenómeno de la bestia, del tren de la bestia que tan fotografiado ha sido y tantos documentales han hecho de esa barbaridad de tren que exporta, que lleva personas encima de él. O, volviendo a los venezolanos, cómo nos hemos referido a ellos como los caminantes, para hacer referencia a un grupo de seres humanos que huía de su país, como hace 3 o 4 décadas hacíamos referencia a los balseros cubanos, simplemente por hacer mención al tipo de movimiento que realizaban para huir de su país. Por todo ello, la inauguración de esta exposición que tendremos a continuación y esta charla es una oportunidad magnífica para conocer, para reflexionar qué está pasando con estos fenómenos migratorios, cuál es la situación que están viviendo estos países, y para nosotros como Casa América es muy importante organizar estos eventos. Es parte fundamental de nuestra programación crear espacios como este de diálogos y entendimiento en el que todas las partes podamos conocer una realidad, en este caso hoy la migratoria, y seguir uniendo puentes entre España y América Latina,
hoy con este tema sobre la mesa. Quiero agradecer a la Embajada de Uruguay por ser un colaborador activo y fiel de esta casa. Esta es la casa de todos, pero hay países que son más activos que otros y por eso quiero agradecer a la embajadora y a todo su equipo por las magníficas propuestas que nos hace desde que están en activo. Agradezco una vez más a nuestros invitados por participar, a nuestros panelistas del día de hoy y cedo la palabra a la embajadora de Uruguay, María Teresa Ayala. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. De mi parte serán unas palabras de agradecimiento. Agradecimiento a Casa de América por abrir sus puertas para este importante evento, la exposición fotográfica No me olvides, de la fotógrafa compatriota Jimena Borrazás. Es un honor y un privilegio para la Embajada tener la oportunidad de mostrar el arte de Jimena Borrazás en la tarde de hoy. Mi agradecimiento, como decía, a Casa de América en la persona de su director general, el embajador León de la Torre, el director de programación, Moisés Morera, la señora Celín Rodríguez y todo el equipo de esta casa que con su amable colaboración y apoyo han hecho posible esta muestra. Quisiera también expresar mi agradecimiento a la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, y a todo su personal también por su apoyo, su entusiasmo y su profesionalismo que nos han hecho también posible la realización de la exposición. Mi gratitud a Jimena, como no, porque a través de sus fotografía nos comparte y visibiliza retratos de vidas que emocionan y conmueven. Finalmente, un agradecimiento destacado a los ponentes que en la tarde de hoy han aceptado la invitación de compartir con nosotros su pensamiento y su conocimiento de un tema tan de boga, de momento, como es el tema de migraciones. A Manuel Sánchez, a Pablo Martínez, a Maya Celorio, a los tres, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Y a todos ustedes por haber estado aquí, hacerse presente con nosotros en esta convocatoria. Muchas gracias a todos. Queridos invitados, distinguidos colegas y amigos, es un honor para mí darles la bienvenida a esta exposición de Jimena Borrazás en nombre de UNIR y de la Universidad Internacional de La Rioja y en nombre de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. En UNIR y en su Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades estamos comprometidos con el arte en todas sus vertientes y, cómo no, con las expresiones artísticas en las que la sensibilidad del creador tiene un mensaje directo a la sociedad. En la facultad nos gusta analizar las manifestaciones culturales desde diversos puntos de vista, para poder exprimir y apreciar el mensaje del artista de una forma holística e integral. Esta pasión por el arte, en sus diversos formatos y formas de expresión, es algo que intentamos fomentar y enseñar a nuestros estudiantes. Que tengan una mirada crítica, innovadora, con un sello de identidad propio, pero siempre con un criterio académico riguroso. Un buen ejemplo de esta mirada crítica es la exposición que aquí se presenta. La obra de Jimena es impactante, dura, poniendo de relieve aspectos sociales derivados de las guerras, conflictos y seres humanos en situaciones críticas y desfavorecidas. Jimena nos acerca el objeto de su cámara para agitar al espectador, para sensibilizarnos sobre aspectos de justicia social, derechos humanos y políticas migratorias. En este caso, la exposición No me olvides está formada por un conjunto de fotografías que nos transmiten la dureza de la vida de las personas que atraviesan rutas migratorias en busca de un futuro mejor. Jimena visibiliza la complicada situación
de migrantes rescatados del Mediterráneo por el buque humanístico vasco Aita Mari, junto con otras imágenes de su viaje a Etiopía. Quiero agradecer de nuevo la presencia de los ponentes en esta mesa, con la que seguro aprenderemos mucho de realidades sociales, fotografía, arte, así como de sus interrelaciones para crear un mensaje impactante que mueva a la reflexión del espectador. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Para mí es un gran placer y privilegio estar acá. Quiero agradecer profundamente a la Embajada de Uruguay por hacerlo posible, a Casa América por abrir las puertas de este maravilloso edificio que es increíble y por permitirme acercar los relatos y las fotografías de las personas que he conocido en tantos viajes a mucha gente que seguro que va a pasar por estas maravillosas salas. A la Universidad UNIR, obviamente también por el apoyo y por hacerlo posible, y a todos los que vinieron por destinar un poco de su tiempo en poder compartir estas experiencias y escuchar estos relatos. No me quiero olvidar de nadie, creo que dije a todo el mundo, y en realidad no preparé ningún discurso, me gusta hacerlo espontáneo porque creo que es como mejor sale. Y acá estamos hablando de migración y creo que siempre se ha escuchado el tema de crisis migratoria, ola migratoria, que llegan migrantes masivamente. Siempre se escucha la palabra migrantes o siempre se habla de cifras, pero poco se habla de las historias que hay detrás de esa gente. Y que al final yo soy una migrante y creo que muchos en esta sala somos migrantes. La única diferencia es que nosotros somos unos privilegiados porque decidimos a dónde queremos ir, cómo ir y en qué condiciones. Pero hay mucha gente que no tiene la posibilidad de decidirlo, así que quería acercar estas fotos y un pequeño video de Tigray para compartir las experiencias que he tenido ahí y también sus historias y un poco lo que resalta esta muestra del nombre No Me Olvides, porque yo no quiero que esas historias sean olvidadas, entonces espero que ustedes no se olviden y que las cuenten a más personas para que tampoco sean olvidadas. Así que nada, voy a empezar mostrándoles un clip que no sé dónde está. Bueno, les voy a mostrar algunas fotografías de mi viaje a Tigray. No sé si sabían que la guerra de Tigray es considerada como la guerra más sangrienta del siglo XXI. Murieron más de 600.000 personas en 2 años de conflicto armado y no se habla mucho de eso. Es una de las guerras que está menos documentada por medios internacionales. Así que en 2023, junto con mi colega Edgar, que me siguen todas, y lo quiero mencionar porque para mí es una persona muy importante, que sin él esto tampoco sería posible, decidimos irnos a Tigray. No sabíamos que nos íbamos a encontrar realmente porque, bueno, una cosa es lo que te cuentan o lo que podés llegar a imaginar que vas a ver y otra cosa muy distinta es llegar a terreno y verlo. Y lo que vimos fue desgarrador. Fuimos en mayo del año pasado por primera vez y la verdad es que he cubierto diferentes lugares de zonas hostiles, pero nunca había visto situaciones como las que hay en Tigray, en donde hay más de 1 millón de desplazados internos, donde la gente sigue viviendo en campamentos de refugiados en condiciones infrahumanas, donde es muy difícil que la ayuda llegue, donde todo cuesta mucho, donde a las familias enteras les han robado todo y donde hay mucha gente que se muere de hambre a día de hoy. Eso sigue pasando y eso no es un mito, o sea, eso pasa y pasa mucho en Tigray. Así que estuvimos ahí unas 2 semanas documentando, sobre todo haciendo énfasis en la posguerra en general, y nos quedamos impresionados porque la gente estaba súper agradecida de que estuviéramos ahí y había mucha gente que nos decía que éramos su esperanza porque nadie va o muy poca gente va, sobre todo las mujeres víctimas de violencia sexual. La guerra de Tigray, como todas las guerras, y por desgracia la violación es un arma de guerra, y es importante hablar de esto porque pasa y pasan todos los conflictos armados.
y ellas estaban contentas, si se puede decir, porque no es la palabra, que estuviéramos ahí porque se sentían escuchadas. Y para nosotros fue una obligación moral seguir yendo y seguir hablando de Tigray, por eso quiero hacer sobre todo énfasis en esta charla en Tigray, porque ya que no se habla tanto de ello, yo quiero hablar de ello. Y bueno, esta es una fotografía que hice en mi segundo viaje a Tigray, que fue en mayo de este año, porque quería hacer un seguimiento de lo que estaba pasando ahí. Y fuimos al hospital Aider, que es el hospital público de Mekele, es el hospital más grande. Y bueno, ahí ya nos hicimos muy amigos del médico en jefe del hospital y nos llevó a la sala de infancia. Y aquí conocimos a la pequeña Asia, que tenía 7 meses de vida y tenía una malnutrición muy severa. Ella es refugiada con sus padres, habían ido de la zona de la región de Afar, que actualmente está en guerra. Es una zona que está fronteriza con Tigray, es también de Etiopía. Y su familia se había desplazado por las condiciones en las que se encontraba Asia. Asia tenía 7 meses y pesaba 3.2 kilos. Lo normal para su edad es arriba de 10, para que se hagan una idea. Y bueno, ella estaba en unas condiciones muy malas. Cuando nosotros llegamos, llevaba ingresada 19 días en el hospital. Y nosotros nos tuvimos que ir, bueno, establecimos un contacto con su familia, hicimos esta foto, recorrimos más el hospital y nos fuimos a otras zonas de Tigray a continuar nuestro trabajo. Y cuando volvimos al hospital, 2 días después, Asia ya no estaba la cama vacía y nos enteramos que había muerto de malnutrición. Y esto es súper importante porque Asia es solo la punta del iceberg, hay muchos más niños así, y no solo niños, mujeres. La gran mayoría de mujeres embarazadas, según autoridades del hospital, padecen de malnutrición, por lo cual dan a luz a niños que tienen malnutrición también. Y bueno, 1000 cosas más, que podría pasar acá toda la tarde hablando. Voy a seguir porque si no se me va el tiempo. Esta fotografía es del campamento de refugiados 70 Care IDP Center. Es el campamento más grande de refugiados de Mekele y me atrevería a decir de Tigray. Ahí viven más de 5.500 personas desde hace más de 2 años. Y esto se llama injera, es la comida típica, perdón, es como una torta en Etiopía, un pan que se pone abajo en el plato y luego se sirve arriba carne con salsas, verduras. Entonces ellos van cogiendo con la mano pedacitos y se los comen. Antes de la guerra, el injera sólido se le daba a los cerdos triturado, era la comida de los cerdos, o se tiraba a la basura, y hoy en día se lo come la gente. Y le saqué una foto a este pedazo de injera porque está lleno de hongos. Y la familia que conocimos, que tenía este injera guardado como si fuera un tesoro, porque lo es, había podido comprar una bolsa de cebollas y el objetivo de la madre para que pasara desapercibido el mal sabor era mezclarlo con las cebollas y triturar el injera. Y esto es lo que miles de personas se comen, no solo en Etiopía, en muchos lugares de África, de todo el mundo, y nosotros no tenemos ni idea de que estas cosas pasan, entonces me parece importante darlo a conocer. Esta es una fotografía que hice en un basural de Adua. Adua es una de las ciudades más castigadas por la guerra porque es frontera con Eritrea. Y decidimos ir a ver qué nos íbamos a encontrar en el basural y por desgracia nos encontramos un grupo de unos 8 niños, no tendrían más de 7 años, andaban en chanclas de goma, pisando las montañas de basura, estaban llenos de jeringuillas usadas. Y ellos escarban las montañas de basura todos los días en busca de no solo alimentos, sino de cosas que puedan vender en la ciudad para poder sobrevivir. Esto es un campamento, una IDP Center en Adua. Son 2 niños que viven así, duermen los 2 en esa cama y viven en una total marginalidad y sin ningún tipo de respuesta de la que esperan o que se les prometió. Esto es dentro del 70 Care IDP Center en Mekele. Esta mujer lleva ahí viviendo con sus hijos y con su bebé. Ahí no se ve, pero detrás de esa manta rosa ella tenía un bebé de pocos meses. Y vive en esa tienda desde que empezó la guerra. Ella es refugiada, es del norte de Tigray.
Y viven en condiciones muy duras y están esperando que hagan el retorno de todos los IDPs a sus hogares. Esta es una historia que a mí me llegó mucho, que de hecho quiero volver a Tigray para seguir ahondando en esta historia, porque es la historia, representa la historia no solo de, creo, me atrevería a decir, de todas las mujeres de Tigray, sino de todas las, creo, historias de todas las mujeres de conflictos armados, porque ella encarna dos voces. Encarna las voces de las supervivientes, o sea, ella, y de las que murieron también, o que fueron asesinadas, mejor dicho. Ella se llama Asmera, tiene 32 años, es de Tigray, es refugiada, y cuando empezó la guerra tuvo que marchar a Adwa, que es una ciudad que está muy cerca de la frontera con Eritrea, como decía antes. Un día estaba en su casa y se presentaron 2 patrullas de soldados, y con sus hermanos salieron al jardín a ver qué querían estos soldados. Los soldados, sin intermediar palabras, asesinaron a tiros a los 2 hermanos y a ella la secuestraron. La llevaron a la base de Adiberak, que es a las afueras de Adwa. Ahí la tuvieron retenida 3 días. La violaron 4 soldados. Y este es el lugar donde Asmera dormía junto con Maesa, que era una chica que ya estaba en la base cuando ella llegó. Ella nos contaba que tendría no más de 25 años, no sabía muy bien de dónde era, pero también era desplazada. Esa chica había sido violada por 14 militares, y en este lugar, justamente, en este pedazo de cemento donde ella está parada, dormían las 2 y las violaban a las 2. Finalmente terminaron asesinando a los militares a Maesa, y Asmera fue obligada a cavar la tumba y enterrar a su compañera. A día de hoy la compañera sigue ahí enterrada. Según las autoridades de Tigray, en Tigray hay más de 400 fosas comunes repletas de cadáveres que no se saben quiénes son. Y seguro que hay muchas más. Y me parece una historia muy importante porque, como decía antes, representa la voz de las que fueron silenciadas, pero también la voz de las que quieren hablar. Esto es un campamento de refugiados en Adwa también, un IDP Center. Esta mujer, vive en esta habitación. Entonces, cuando nosotros estábamos ahí, nos llamó porque quería mostrarnos en dónde vivía y quería mostrarnos que no tenía un colchón, que vivían sobre unas maderas, dormían sobre unas maderas con sus hijos. Y cuando estábamos en esa habitación nos contó que su marido había muerto hacía meses de hambruna en esa habitación y que ella con sus hijos estaban esperando el mismo destino porque no tenían que comer. Esta mujer la conocí en el Hospital Aider. En el Hospital Aider hay un sitio que se llama One Stop Center, que es un lugar en donde tratan a mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto. Esta mujer, Asofu se llama, fue violada por más de 10 militares. Le cortaron sus genitales y no solo bastó con eso, sino que hicieron todo ese horror frente a su hijo de 13 años, que luego lo secuestraron y a día de hoy no sabe dónde están. Y para rematar, antes de liberarla, la envolvieron en plásticos y la prendieron fuego viva. Y acá me detengo en Tigray y me paso rápidamente a otro tema, que es también un tema migratorio. Llegué hace poco del Hierro, de cubrir las llegadas masivas de migrantes con muchas historias. Son migrantes que vienen de diferentes partes de África y que escapan de diferentes conflictos y que simplemente buscan una oportunidad de seguir adelante con sus vidas y una oportunidad de tener una vida digna, un lugar donde se sientan felices y que puedan proveer a sus familias que se quedan en África con dinero para comer, para pagar la casa y para pagar los estudios de los más pequeños. Y esta foto me parece súper importante porque justamente tira el discurso de odio que hay cada día más creciente en Europa, que es ese discurso de nos invaden o de que va a haber un reemplazo identitario o de 1000 cosas más, y que es un discurso que prácticamente que nos involucra a todos porque es como generalizado. Y esta foto tira un poco abajo ese discurso, porque justamente cuando los migrantes llegan, cuando esas personas supervivientes llegan, la gente de Hierro es espectacular. O sea, la gente de Hierro es, yo siempre lo digo, que es el oasis de solidaridad de Europa,
porque se vuelcan totalmente a estas personas supervivientes, porque los acogen, porque los hacen parte. Hay un montón de personas migrantes de África que viven actualmente en el Hierro y que ayudan a los nuevos que llegan. Y esta foto me pareció súper bonita porque cuando ellos llegan gritan Bosa, que en muchos países, bueno, en la gran mayoría de los países de África significa victoria, lo conseguimos. Y entonces a medida que se iba acercando el barco, que ese grito se volvía más fuerte, la gente los saludaba y hubo ese intercambio de saludos y me pareció una foto que desmitifica un poco eso de contra la inmigración. Sigo rápidamente. Esto fue un día que llegó un cayuco con 2 muertos, lamentablemente, y que también es importante documentarlo, es importante hablar de ellos porque son enterrados como NN, sin nombre, y la gente del Hierro lucha y sigue luchando para que en sus lápidas estén sus nombres, porque es lo más justo que se puede hacer por ellos, que no sean solo un número. Sigo pasando rápidamente. El Hierro también, llegadas de personas. Esto mientras algunos tienen sus vacaciones, otros llegan a un lugar después de atravesar una odisea tan grande que les podría haber costado la vida. Y ahora a continuación los dejo con un pequeño clip y con eso termino, no voy a hablar más, de Tigray, de una mujer víctima de violencia sexual que me parece muy importante que vean. My name is Sister Mulu Masfen. I am a nurse. I am a focal person in this one-stop center. This one-stop center is treating for sexual violence survivors in Eider Comprehensive Specialized Hospital. As you know, Tigray, the only referral hospital in Tigray is this Eider one-stop center. Especially the wartime survivors. The wartime survivors are very complicated, physically, psychologically, economically. Everything are very complicated. They are raped, gang rape. They are raped by gang, and also physical harassment. They are also holding in several days in military camps. And also physical harassment is introducing foreign bodies. As you see, the foreign bodies are documented and also held in our storage. A lot of foreign bodies, anything, either plastic, sands, anything around them are introducing in their reproductive organs, also burning their bodies. Kabe Matsihe. Kabe Adwa. And she is coming around Adwa, the central zone of Tigray. Admari. Israel. 21 year age, her age. She is very restless, irritant. She is crying everything because of her physical status, and also no one is helped her psychologically rather than health workers and also the Afar Women Association is something. بوشتي يسمعني يساقيني بقى حيال صغير لو كان زنين. She is always on itchy and also pain day and night. She says I couldn't rest, always in pain, even psychologically, physically disabled. Sometimes the whole night we are stand and walk because of the pain and also the condition of the heart. It aggravates from day to day, the pain and also the other complications. She say, okay. خزي تاي تبعي الخي أب حكمنا
እንታይ ኩነታት እኒኦ ቅድሚኡ ኸታይ ሕክምና ግን ይኽነይርኺ ወዲያው እንኳን መን እዩ ከምዚ ገይርኪ ሰራዊት ኤርትራ መራሕቲ ትግራይ ምፅልና ኢሎም እንደይ ብዙሓት እዮም ነይሮም ብዙሓት ብዙሕ ግፍዕዮም ፈፂሞም እንደይ ይኾኑ ኢልክ ትሓስቢ ብግምት እቶም ሽዑ ዝነበሩ ምሳይ ይነበሩ 8 ይኾኑ እንታይ እዮም ገይሮምልኺ ኬሚካል ፍሲሶምለይ መራሕቲ ትግራይ ምፅልና ገለ ኢሎም ካብኡ እውን ብዙሕ ዓመፅ ገለ ገይሮም ፀታዊ ዓመፅ ለገይሮምልኺ She says they introduced me the acidic substance in my head, the Eritrean forces, 10 and above. Eritrean forces, yes, 10 and above. A lot, but I expect, she says, as I expect 10 and above Eritrean forces. They asked me at that time, where is the Tigrayan TDF or the Tigrayan support political persons. Please come and help us. Where is this? I don't know. I am a civilian. I haven't had any contribution with this. Is it contribution? I don't know. I am civilian. I am a villager person, a student, and I am young. But they introduced me the acidic substance at this time. But the Eritrean forces only, no other forces are in. And they raped you? Yes, rapes. All of them are raped me. لهندي معلت صنيح قو مسؤوم دعلي 4 معلت أغنيومني أفتينا وتادر كامب أوه she was stayed for 4 days in the military camps. She was kidnapped? Yeah, and they are raped day and night, one by one for 3 days. متجرشة أسيد في إمليك متجرشة سديدهم خديهم Finally, they introduced the acidic. First, they raped for 4 days in the military campus. تأثير خجل متعدها. أثيرهم خجل اليوم عزيم هاي. هو مسؤوم يوصل يغنيهم. She is holding in one room and locked. Raped for 4 days. Finally, they introduced this acidic substance in my head. Finally, and also they go out. There are a lot of women are raped with me, the young, the old. عندي يخونا. أي بصحتي عندي قمت أوتي. 5 ساعة هذا؟ يخونا ين بصحتي. 60 and above. 60. 60. 60, yeah. 60. Yeah, 60. Living in the base? Yeah. And what happened with this woman? She knows or not? I don't know, she says. I don't know from where they come. I don't know. Because I am holding in one military camp and separate. As we live it together, we are go out together with them. They are very, very complicated. I am very traumatized. I am not a health worker at this time. I am a survivor because a lot of thousands of stories are in my head, in my mind. I psychologically disturbed. Also, I couldn't sleep. And also my appetite is very poor because day and night I see and I hear I give a service very painful. They are also still, they need justice. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Si me permites, me gustaría empezar, primero que nada, agradeciéndote no solamente las fotografías, sino por supuesto tu labor. Y quería comenzar leyéndoos una cita de este breve ensayo maravilloso de Susan Sontag, titulado Ante el dolor de los demás, que además creo que es muy oportuno. Y la cita dice lo siguiente: el conjunto de imágenes incesantes, la televisión, el vídeo continuo, las películas, es nuestro entorno, pero a la hora de recordar, la fotografía cala más hondo. La memoria congela los cuadros. Su unidad fundamental es la imagen individual. En una era de sobrecarga informativa, la fotografía ofrece un modo expedito de comprender algo y un medio compacto de memorizarlo.
la fotografía es como una cita, una máxima o un proverbio. Creo que viendo tus fotografías, pues esta cita cobra todavía más sentido y más relevancia, y al mismo tiempo hace necesario que existan personas como tú que hagan esta labor, que visibilicen todos estos conflictos, guerras, problemas de migraciones, etcétera, etcétera, que desafortunadamente pasan en el mundo. Y ahora cuando estaba escuchándole hablar, tenía el libro así puesto tapado, ¿no? Y justamente aquí hay una cita que también me parece muy interesante, ¿no? Dice: no podemos imaginar lo espantosa, lo aterradora que es la guerra y cómo se convierte en normalidad, ¿no? Pues gracias a tus fotografías, pues esa normalidad, ¿no?, en la cual pues al final vivimos anestesiados, ¿no?, pues cobran especial relevancia, y simplemente quería agradecértelo por ello. No, gracias a ustedes, que tampoco los había mencionado. Para mí es un placer estar rodeada de grandes profesionales. Me siento una hormiguita al lado de la trayectoria y todo lo que saben. Así que muchas gracias. Gracias. Nada, yo he estado apuntando y apuntando sobre todo lo que decías, Jimena. Tengo el blog lleno porque igual improviso, pero me parecía tan importante todos los puntos que mencionabas, ¿no? Por poner también un poco el marco, que imagino que ya todos ustedes saben, en el mundo hay más de 114 millones de personas refugiadas y desplazadas forzosas. Es decir, personas como nosotros que han tenido que huir de la guerra, de la violencia y la persecución, que no han elegido esa realidad y que de la noche a la mañana han tenido que dejar sus casas, dejarlo todo atrás, iniciar rutas tan peligrosas como las que Jimena nos mostraba, ¿no?, en las imágenes. Sobre la estancia, además, que decías, ¿no?, es que la media de estancia de una persona refugiada en un campo son 17 años. Es toda una vida. Hay muchos niños que nacen en campo y pasan la mayoría parte de su vida en sus campos, y personas mayores que fallecen en los campos, ¿no? Y al final, yo que es verdad que tengo la suerte de viajar mucho, ¿no? También estuve en Tigray, acabo de volver de República Democrática del Congo, de República Centroafricana, ¿no? Cuando uno se encuentra con las personas refugiadas y les pregunta, lo que quieran siempre es retornar a su país de origen. Es decir, no es una elección el decir, me voy, no, son personas que se van para salvar sus vidas. Y yo creo que ahí está la solidaridad, ¿no?, que también hilaba con un concepto que hablábamos con la señora embajadora, que es la solidaridad. Que en España parece que nos da vergüenza decir solo las cosas malas que hacemos, no, también hacemos muchas cosas buenas, ¿no? La población canaria se está volcando, desviviendo por todas las personas que están llegando, y yo, por la organización a la que represento, que es el Comité Español de ACNUR, a mí me enorgullece decir que España y su sociedad civil es el primer donante privado de ACNUR en el mundo en términos absolutos. Es decir, que la sociedad española, personas como nosotros, con una donación mensual de 15-20 euros, hace que poquito a poquito donemos más de 120 millones de euros al año, que hace que estemos por delante de países como Estados Unidos, Japón o Suecia, que son países mucho más grandes en volumen de población y también mucho más ricos en cuanto a renta per cápita y Producto Interior Bruto, ¿no? Y creo que también es importante decirlo, ¿no?, porque al final cada vez hay más conflictos, y también es otro tema que me ha apuntado, ¿no? Cada vez hay más personas refugiadas, es la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial, porque las guerras no acaban. Antes, nosotros cuando estudiábamos las guerras en la universidad, uno estudiaba unas fechas y se iniciaba, se acababa. ¿Qué ocurre en Siria? ¿Qué ocurre en Yemen? ¿Qué ocurre en Congo? Bueno, son conflictos que no tienen un fin, pero es que cada vez se suman nuevos y nuevos conflictos, ¿no? Y también, finalmente, podría hablar mil cosas, pero por también dejar tiempo a Manuel, los conflictos que no existen son los conflictos que no salen en los medios de comunicación. Y ahí la importancia del trabajo de personas como Jimena, ¿no?, que trabajan por dar voz y por dar visibilidad a estas realidades, porque lamentablemente hay decenas de conflictos actualmente, y si uno pregunta en la calle, pues le podrán decir quizá Gaza, quizá Ucrania, pero ¿qué ocurre en Yemen? ¿Qué ocurre en Etiopía? ¿Qué ocurre en Congo? ¿Qué ocurre en Colombia? ¿Qué ocurre en Venezuela? ¿Qué ocurre en tantísimos y tantísimos países de los cuales no escuchamos, ¿no? Entonces, yo ahí sí que, de nuevo, un agradecimiento enorme por compartir con nosotros
estas maravillosas fotografías, porque al final el arte también nos permite empatizar y conectar, y creo que ahí tiene un poder muy importante. Y a ustedes les digo, igual que Ximena, que no se olviden todas estas personas que son como nosotras y que no han elegido este destino que han tenido que enfrentar. Bueno, supongo que me habré quedado como ustedes, ¿no? Sin palabras. Fíjate que cuando lo que nos ha contado y lo que nos ha mostrado, lo que hemos visto y sentido, las imágenes, el vídeo que nos ha mostrado Ximena, me han recordado algo que en las 11 páginas que tenía aquí preparadas, digo, bueno, un tema, otro, tal, esto que te bulle la cabeza, pues esto tiene relación con tal, pues no ha salido, y ha salido ahora cuando lo veía, ¿no? Hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de eso la filosofía, ¿no? Varios filósofos como Adorno, como Horkheimer, decían aquello de cómo escribir un poema después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y de todo lo que pasó, que fue el detonante, ¿no? Para que hubiese una reconstrucción, digamos, de la humanidad, aunque con 2 bloques, pero se hiciese un hito importante como es la Declaración Universal de Derechos Humanos y todo el sistema universal de protección de derechos humanos, ¿no? Pues es cierto, ¿no? ¿Quién se atreve a hablar o a decir algo o a teorizar después de esto? Es complicado, ¿no? Después de la barbarie, ¿no? Esto es un documento, como decía Benjamin, también un filósofo de la época, esto es un documento de cultura, pero también de barbarie, por lo que representa, un concepto al que me gustaría ir a continuación, ¿no? Claro, pero el silencio no es igual que la inactividad, ¿no? En un mundo donde las imágenes lo colapsan todo, las imágenes atroces, ¿no? Estamos como estas imágenes publicitarias, ¿no? De Blade Runner, creo que teníamos un acto hace poco antes del verano, ¿no? Donde poníamos a Blade Runner, ¿no? Y la estética de la película, ¿no? Donde estaba todo ahí, toda la publicidad, ¿no? Ese escenario tan chocante, ¿no? De todo mezclado toda la vez en pantallas publicitarias. Bueno, pues igual no es así, ¿no? Igual es lo que nos muestran y lo que no nos muestran. Sin duda, la virtud del trabajo de Ximena es ahondar y mostrar lo que no interesa mediáticamente porque no produce mediáticamente, ¿no? Y miro ahí a Lucía, mi compañera periodista, que ella lo representa todo y no quiero decir nada en su contra, ¿eh? O sea, todo lo contrario, ¿no? Que tenemos también a veces una imagen del periodismo, ¿no? Como que es producción, bueno, pues sí, es producción, pero también hay un fotoperiodismo, ¿no? Y un arte fotográfico comprometido, ¿no? Sontag decía en su ensayo, decía, la imagen fotográfica no puede ser la mera transparencia de lo sucedido, ¿no? Siempre es la imagen que eligió alguien. Fotografiar es encuadrar, y encuadrar es excluir. Claro, yo pienso, ahí va, pues que Ximena habrá excluido. Ximena, yo creo que no, ¿no? En todo caso habrá excluido a los grandes datos que nos vienen de los conflictos, ¿no? O a la ausencia de datos que nos vienen de los conflictos, ¿no? Como decía la compañera, ¿no? Del Yemen o del Congo, que ya están muy invisibilizados, ¿no? Porque ha puesto el foco en las víctimas, en los supervivientes y en el testimonio y en la representación, ¿no? El testimonio que es uno de los fundamentos. Cuando yo doy la asignatura de Acción Humanitaria Internacional, el máster de cooperación en UNIR, siempre parto del libro Ante el dolor de los demás, de Susan Sontag, por el valor que tiene a la hora de hablar de la representación y de la visibilización del dolor de las víctimas, ¿no? Como un eje fundamental para ver lo que sucede en el mundo. ¿Cómo podemos estar en un mundo donde las noticias te equiparan esto de lo que nos acaban de hablar? Bueno, la crisis migratoria en el Mediterráneo todavía ocupa un lugar mediático porque nos afecta, porque somos un país
geográficamente España, la península, al que le afecta particularmente, como le ocurre a Italia, como le ocurre a Grecia. Pero si no, no habría manera de saberlo ni de conocer, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Y también me recordaba a otra cuestión que yo he trabajado mucho, y es como terminaba el documental del que hablaba Jimena, del que nos ha puesto Jimena, ¿no? Hablaba que eran personas que querían justicia, ¿no? La importancia del testimonio como fundamento de la acción humanitaria, ¿no? De esa incidencia política que necesitamos para que esto sea visible y para paliar estructuralmente las causas que generan estos conflictos, por un lado, pero por otro lado, ese concepto también de justicia y el valor de la representación, ¿no? Nancy Fraser hablaba que la justicia tenía 3 elementos fundamentales. Muchos de vosotros seguramente lo conoceréis. Yo lo tengo casi en mi mesita de noche con el libro de Susan Sontag. Tengo el libro de Nancy Fraser de las dimensiones de la justicia, ¿no? En el contexto de derechos humanos, ¿no? Hablaba de reconocimiento, ¿no? De dar cabida a todas las identidades. Hablaba de redistribución, ¿no? Ese reparto económico necesario, ¿no? Entre todas las clases sociales, pero hablaba de representación, ¿no? Que Nancy Fraser lo hablaba en un contexto pues, más democrático, ¿no? De representación política, de representación social, con grupos sociales, con ONGs y tal y cual, pero que tiene una dimensión estética fundamental, ¿no? Que lo estético no es la belleza, es el valor de las imágenes. Y son unas imágenes que representan la otredad, la exclusión, la invisibilización. Y creo que esa es la grandeza del trabajo de Jimena. Y creo que ese es el aporte fundamental que hace a la cultura y al arte. El arte no solamente son casas de subastas, y la comunicación no solamente son grandes empresas de comunicación, que también, y están fenomenal, ¿no? Que enfocan las noticias de un lado y de otro, sino que también es este valor de no poner en la misma línea una noticia de economía de la Unión Europea con esta barbarie. Porque aunque lo de la economía de la Unión Europea nos puede afectar más en España, por ejemplo, esto tiene más importancia desde el punto de vista ético, que aquí nos muestran mediante la estética, mediante la representación, mediante la imagen desde el punto de vista de los derechos humanos. Y el gran problema que tenemos en la actualidad es que hemos perdido ese gran pacto que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, enlazo con lo que he dicho al principio, respecto a que la línea roja, la única línea roja, son los derechos humanos y las violaciones de derechos humanos. Hemos perdido el norte, tanto aquí en el norte industrializado como respecto al sur global. Y este es el verdadero drama, y enlazo con el título, ¿no? De este libro del que ha hablado Pablo, mi compañero y amigo. Hemos perdido la capacidad de estar ante los demás. No sabemos estar ante los demás. Porque o bien sentimos indiferencia ante estas imágenes, si por desgracia adolecemos de empatía, o bien no sabemos qué hacer ante ellas, estamos en shock. Nos dejan anestesiados, una palabra que también lo ha dicho Pablo, que es muy importante. ¿Qué hacer? ¿Cómo implicarse? Yo me pregunto qué van a hacer ustedes cuando salgan de aquí. ¿Qué van a hacer? No les quiero poner ahí entre la espada y la pared, ni crear incomodidades, por favor. Pero me pregunto, ¿qué van a hacer después de esto? ¿Qué van a aportar desde lo local, desde su lugar de trabajo? No hace falta dejarlo todo e irse como Ximena a hacer fotografías o irse de cooperante como cuando nosotros estábamos, ¿no? Ya he dicho, me has creado muchos recuerdos que yo creía ahí forcluidos sobre todo con Colombia y con las mujeres del conflicto, en fin. Pero ¿qué vamos a hacer después de esto? Esa es para mí la pregunta que enlazaría directamente, más allá de la teoría que tenemos aquí, de los datos. A mí un hecho que me impactó muchísimo de datos son las personas desaparecidas. Hay veces que recuperamos los cuerpos. Hay veces que en contra de los derechos humanos se repatrian, que no debería ser, ¿no? Es contradictorio el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, ¿no? Se devuelven, ¿no?
personas a sus lugares de origen, se les deja en medio del desierto, ¿no? En medio de la nada, se les condena a la muerte. Pero ¿y los que desaparecen? Hay más de 30.000 desaparecidos en el Mediterráneo solo. Hay un proyecto de la OIM, de otra agencia hermana de ACNUR y que pertenece a la familia de las Naciones Unidas, que está documentado todo esto, ¿no? Y que son desaparecidos, que ni tan siquiera existen, no hay cuerpo. No hay un habeas corpus. Los familiares no pueden presentar un habeas corpus desde el punto de vista jurídico, perdóname por el tecnicismo ahí de formación profesional. Pero bueno, por suerte, ante la ausencia de cuerpo, tenemos la lucha, la incidencia política que realizan organizaciones como ACNUR y también el trabajo de, si no hay habeas corpus, al menos hay habeas imago. Hay imágenes que están diciendo que estas personas están sufriendo en el mundo. No sé, pues podría contaros muchas cosas, ¿no? De la necesidad de un arte y de una cultura comprometida y la importancia de que embajadas, instituciones gubernamentales en el extranjero o en su país, como la Embajada de Uruguay o como Casa América, tengan esta línea de trabajo que aúna lo ético con lo estético. Porque es una palanca, es un motor para sensibilizar a la ciudadanía y, oye, algunos se irán a su casa, otros no sentirán, los menos, pero habrá alguno que se moverá, que llamará a ACNUR, que participará con una cuota, que participará como voluntario, que se implicará de alguna manera hablando, aunque sea en el mercado, cuando uno va a comprar lechugas o acelgas o plátanos o qué sé yo, decir, oye, mira, fui el otro día a una conferencia, fue una exposición donde descubrí una región que yo ni tan siquiera reconocía, que no sabía que existía, ¿no? En Etiopía, que es Tigray, ¿no? Eso ya es un granito de arena y eso es formación de esa ciudadanía global que tanto necesitamos, ¿no? Movernos de lo local, de ese nacionalismo, sacarnos de ese fuego, de esas imágenes que nos muestran un poco la imposibilidad de hacer nada, ¿no? De decir, es que es todo tan abrumador que no puedo hacer nada. Bueno, pues sí que se puede hacer. No es todo tan shock. Desde luego que se puede hacer y hay personas como Jimena que nos lo demuestran con su trabajo todos los días, que además nos ha dicho que iba a volver, ¿no? Para trabajar esas cuestiones con las mujeres, ¿no? La violencia sexual, las cuestiones de género. Esto me recuerda a lo de 3 Guineas de Virginia Woolf, ¿no? Que hablaba cómo las mujeres y cómo los hombres se enfrentaban a los conflictos, ¿no? Bueno, eso es otro debate. Y también organizaciones humanitarias, tanto a nivel internacional como nacional, como ACNUR o la OIM, ¿no? Que también os he contado ese proyecto que también trabaja en estos temas. Hay que implicarse y tenemos que tener responsabilidad y ya me callo. Muchas gracias. Ha sido un verdadero privilegio haber compartido esta jornada con todos ustedes. La fotografía tiene el poder de capturar momentos, pero también despertar conciencia y movilizar a la acción. Ojalá que lo que hemos visto y escuchado hoy nos inspire a seguir reflexionando y a comprometernos desde nuestras diversas disciplinas con la defensa de los derechos humanos. Agradezco nuevamente a nuestros ponentes, Jimena, Manuel, Pablo, Amaya, por sus inspiradoras intervenciones, a UNIR, por supuesto, muchas gracias, a Casa de América. Y ahora me complace invitarlos a acompañarnos a un brindis que tendrá lugar en la Galería de la Exposición, donde podrán disfrutar de las fotografías con más detenimiento y continuar conversando sobre estos importantes temas. Gracias por su presencia y participación.